Hola TikTokers, bienvenidos a un nuevo miércoles de terror. El folclore hispano está lleno de leyendas, historias y cuentos terroríficos que vale la pena recordar. En el vídeo de hoy tendremos una recopilación de las leyendas populares que más os han gustado hasta el momento. Os dejamos con La Llorona, la Patasola, la Santa Compaña, el Silbón y el Pombero. Esperamos que lo disfrutéis y no os olvidéis de dejarnos un comentario con vuestra leyenda favorita y si os gustaría que hiciésemos alguna nueva. Empezamos con el vídeo. Estábamos junto al río. La fogata ardía y las llamas se agitaban. Sonaron las campanas anunciando las 11 de la noche. De repente todo quedó en un silencio sepulcral. Ya nadie reía, nadie hablaba. Solo permanecía el susurro de un viento helado. Entonces, una mujer emergió de entre los árboles. Se escucha un quejido ahogado y doloroso. ¡Ay, mis hijos! ¿Ya sabéis de quién se trata? Estamos hablando de La Llorona, una mujer con aspecto fantasmagórico, vestida de blanco con cabellos largos y oscuros, que flota en el aire con un suave velo que cubre su horripilante rostro. Se aproxima por el oeste y se dirige hacia el norte, vagando y llorando por las calles. La Llorona es un espectro del folclore latinoamericano que, según la tradición oral, se presenta como el alma en pena de una mujer que perdió a sus hijos y se dedica a buscarlos, asustando a la gente con su sobrecogedor llanto a quienes la ven o escuchan. Una historia triste, un cuento de horror, desamor y traición que se ha ido pasando de generación en generación. Esta leyenda cuenta con muchas variantes según la región, pero todos concuerdan que se aparece deambulando cerca del agua y que sus lamentos son atronadores. Una de las versiones más populares cuenta la historia de una hermosa mujer de origen humilde que era amante de un caballero de la nobleza. Durante un tiempo fueron felices y tuvieron 3 niños, pero un día el hombre los abandonó sin dar explicaciones. Al poco tiempo supo que se iba a casar con otra. Este engaño destrozó el corazón de la hermosa mujer. Afligida, decidió tomar venganza de la forma más cruel que se le ocurrió. Una noche la mujer despertó a sus pequeños hijos y se los llevó a pasear cerca del río que se encontraba próximo a su casa. Ciega por el coraje, una terrible ira se apoderó de ella y sintió cómo todo el amor que les tenía se transformaba en odio y los ahogó hasta que los dejó sin vida. Al instante reaccionó y al darse cuenta de lo que había hecho corrió desesperada por el río y se metió hasta que el agua cubrió por completo su cuerpo. Emitió el escalofriante grito y desapareció. Desde ese momento La Llorona se convirtió en un alma errante que vaga por las calles en busca de sus niños perdidos, lamentándose y gritando su pérdida, de ahí el nombre. Se habla de que La Llorona atrae a los niños que se portan mal, para llevarlos al río como ofrenda para conseguir el perdón. Y a los hombres y mujeres adultas los seduce con su belleza para vengarse de aquel que la traicionó. Pero cuando tratan de quitarle el velo, descubren su rostro pálido y demacrado, con ojos que parecen hurgar en lo más profundo del alma y los atrapa en sus lamentos. Son muchas las personas que a lo largo de los años han asegurado haberla visto o escuchado sus gritos. Su historia sigue aterrando a niños y niñas, pero también a adultos. El origen de La Llorona no está nada claro. Las culturas antiguas creían en seres fantasmales que se aparecían en las orillas de los ríos. Algunos historiadores consideran que en México, La Llorona puede tener sus raíces en la Cihuacóatl, diosa de los mexicas, mitad mujer y mitad serpiente, quien según la leyenda, emerge de las aguas del lago Texcoco para llorar a sus hijos. Y aunque en México La Llorona es una de las figuras más importantes de la cultura popular, son muchos los países que cuentan con una leyenda similar. En Chile se la conoce como la Pucuyén, ánima que se cree que llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad. A este espectro solo pueden verlo gente cercana a la muerte o personas con habilidades especiales. En Colombia se habla de la Tarumama, el fantasma errante de una mujer que recorre los valles y montañas, cerca de los ríos y lagunas, vestida con una bata negra que la cubre hasta los talones. Su rostro es una calavera aterradora, y en las cuencas de sus ojos giran 2 bolas incandescentes. Lleva en sus brazos el cadáver de un bebé y llora lágrimas de sangre. Estos son solo algunos ejemplos. En otros países como Venezuela, Uruguay, Argentina, Panamá, El Salvador, Honduras, España y Costa Rica, también existe la leyenda de la presencia fantasmal de esta joven errante. TikTokers, ¿en vuestro país también se cuenta la historia de La Llorona? ¿Qué otras leyendas populares os gustaría que contáramos? Escribidlo en los comentarios. Hola TikTokers, en este miércoles de terror os traemos una tenebrosa leyenda, originaria de los espesos bosques y selvas encantadas de Colombia. Se trata de la Patasola, el espíritu de una mujer traicionada y terriblemente asesinada, que deambula atemorizando a todos aquellos que se cruzan en su camino. Los que la han visto afirman que es una mujer hermosa que atrae a los caminantes desprevenidos con su voz seductora para enamorarlos. Los conduce a la profundidad del bosque, y una vez allí, se transforma en una criatura horripilante.
Sus grandes ojos de tigresa, con los que puede ver entre las montañas y embrujar a cualquiera que la mire directamente, se vuelven de un rojo intenso. De su boca desproporcionada salen infinidad de dientes afilados y 2 largos colmillos. Y la fealdad de su rostro tan solo se oculta bajo una cabellera enmarañada que le cubre parcialmente la cara. Pero lo más curioso de su aspecto es que la patasola, como su propio nombre indica, cuenta con una sola pata, una larga pezuña espantosa con uñas a modo de garras, que utiliza para desplazarse velozmente impulsada por sus brazos largos, como si fueran muletas. En algunas historias, de su cabello abundante salen serpientes de diferentes colores, y su cuello y brazos están adornados con todo tipo de amuletos. Existen varias versiones del origen de esta leyenda, pero una de las más conocidas narra la historia de un hombre casado con una mujer hermosa, que consumido por los celos terminó asesinándola. El patrón de la hacienda donde el hombre casado trabajaba como campesino deseaba tener una esposa. Decidió ir al río y escoger a la lavandera más bella para cortejarla. Y así lo hizo, sin saber que la mujer más joven y hermosa era la esposa de uno de sus trabajadores. El sentimiento fue mutuo, y pronto empezaron a verse a escondidas. Cuentan que un día el campesino le contó sus penas a un compañero. Su mujer ya no era la misma, la notaba fría y distante. El amigo, que sabía lo que estaba pasando, le contó que su mujer se veía con el patrón. El hombre, desconfiado, preparó una artimaña para descubrir si era cierto, porque no podía creerlo. Ese día le dijo a su esposa que no llegaría hasta tarde, y cuando cayó la noche se ocultó entre los matorrales para espiarla. Su mujer, viendo que él no llegaba, se dirigió a la hacienda a buscar al patrón. El marido decidió esperarla en casa, arropó a sus hijos y se acostó. A la madrugada escuchó cómo su esposa regresaba y le preguntó de dónde venía. Ella contestó con naturalidad: de lavar unas ropitas. Al día siguiente inventó de nuevo que tenía que salir y que no dormiría en casa. Esa noche observó desde su escondite cómo el patrón la visitaba y vio cómo ella se lanzó a sus brazos besándole. El hombre, en un ataque de ira, agarró un machete y le quitó la vida al patrón, decapitándolo, cuando aún estaba en los brazos de su esposa. Ella gritó horrorizada con la cara llena de sangre. Intentó huir despavorida, pero su esposo lanzó otro machetazo que la dejó sin una de sus piernas. Los amantes murieron desangrados a la misma hora. El hombre ingresó en prisión, pero cuando logró salir volvió para llevarse a sus hijos y le prendió fuego a la casa. Desde entonces cuentan que el alma de la mujer deambula por fincas, bosques y selvas, lanzando gritos de dolor por la pérdida de su amor y sus hijos. Vaga poseída con los ojos llenos de odio y pesar, dando saltos con su única pata, en busca de presas que devorar extrayéndoles la sangre con sus colmillos. Se dice que este personaje lo inventaron los maridos celosos para infundirles miedo a sus esposas, y de esta forma evitar que algún día les fueran infieles. Y que en realidad la patasola es la protectora de la naturaleza y de los animales, que ataca a los seres humanos que se adentran en los bosques para destruirlos. Pero ¿cómo podemos defendernos de esta temible criatura? Una de las opciones es rodearse de animales domésticos, ya que estos huyen inmediatamente cuando perciben a la patasola, alertando el peligro. También existen rituales para ahuyentarla, como pronunciar estas palabras en voz alta. Patasola, patasola, lamento que vivas sola, pero si te atreves a agredirme, yo te cortaré tus muletas. Mejor vete y haz maletas. Algunos campesinos colocan espejos en las casas por si aparece esta mujer monstruosa. Así contemplará su rostro en el reflejo y saldrá horrorizada para esconderse y lamentarse de su terrible condición. Así que recuerda, si estás solo en medio de la noche cerca de un bosque o selva, ten cuidado si ves una figura o si escuchas unos terribles lamentos acercándose. Galicia, situada al noroeste de España. Tierra mágica y misteriosa, es conocida por ser destino de peregrinación, donde durante siglos las criaturas mitológicas han convivido con su historia. Uno de los mitos más famosos y tenebrosos es el de la Santa Compaña. Hoy os vamos a contar su historia. Muchos son los testimonios sobre esta leyenda de tradición gallega que asegura que, cuando cae la medianoche, un grupo de seres fantasmales encapuchados vagan por los bosques y pueblos como presagio de muerte. Este ejército de almas errantes de manos frías y pies descalzos viste túnicas resplandecientes. Se distribuyen en filas portando una luz que desprende olor a cera y circulan como entes espirituales flotando en el aire sin mostrar su rostro. Entre los espectros destaca la estadea, de mayor tamaño, y van precedidos por un mortal que sostiene una cruz. A su paso, los animales huyen por doquier y se hace un silencio sepulcral que da lugar al tintineo de una campana, ruido de cadenas y los rezos de voces de ultratumba.
Según dicen, suele aparecerse en cruces de caminos. Por ello, en los pueblos de Galicia existen los cruceiros protectores, monumentos de piedra de carácter religioso que consisten en un poste sosteniendo una cruz. En ciertas versiones, la Santa Compaña porta un ataúd contenedor del cuerpo de aquel que está a las puertas de la muerte. Puede tratarse incluso de quien presencia la aparición o de algún pariente cercano. Las almas penitentes llevan huesos de muertos ardiendo que tras su recorrido aparecen abandonados fuera de los cementerios. Pero cuidado, si la Santa Compaña se cruza en tu camino, deberás prestarle servicio encabezando la procesión y portando la cruz pesada al hombro y un caldero de agua bendita. Aquel que sirva no recordará nada del transcurso de la noche, pero se sentirá cada vez más débil y pálido hasta enfermar por causas desconocidas. Estará condenado a vagar sin descanso, sonámbulo durante la noche hasta que otro insensato se cruce en su camino y pueda entregar la cruz para pasarle el testigo. Otras historias cuentan que no todo el mundo tiene la capacidad de verla o sentir su presencia gélida. Bedoiros es el nombre de los que tienen esta facultad debido a que durante el bautizo fueron ungidos por equivocación con óleo de difuntos. También existen fechas donde hay más posibilidades de avistarla, como la Noche de Todos los Santos y la de San Juan. ¿Cómo podemos protegernos de esta comitiva de almas? Entre los rituales más conocidos están tocar o subirse a un cruceiro, trazar un círculo en el suelo alrededor de uno mismo, tumbarse boca abajo, santiguarse y llevar un amuleto como el ajo o el cuerno de escarabajo. Bajo ningún concepto debemos aceptar la luz que llevan los espectros, ya que automáticamente nos convertimos en uno de ellos. El origen de esta leyenda es pagano, como acto de recolecta de almas. Sin embargo, fue cristianizada posteriormente como una forma de castigar a los muertos por alguna fechoría que cometieron en vida. A pesar de ser una creencia muy arraigada en la cultura gallega, esta figura también se encuentra vinculada a la tradición de otras zonas, como Asturias, Castilla y León y Extremadura, donde toma nombres como la Huestia, la Visión, Genti de Muerti o esta Antigua. Esta figura ha tenido influencia en la literatura, la televisión y el cine, con películas como El Bosque Animado y O Apóstolo, o también grupos de música como Mago de Oz o Los Suaves. ¿La Santa Compaña es realidad o creencia? Podemos afirmar que se trata de un mito de tradición oral relacionado con el miedo ancestral a la muerte, que aún hoy en día se mantiene vivo. Una forma de dar respuesta a lo desconocido e incomprensible por el ser humano. Para aquellos que han presenciado su aparición, es real como la vida misma. Así que si vais por un bosque de noche, procurad mantener los ojos bien abiertos. Hoy es miércoles de terror, tic-tackers, y vuelven los mitos populares cargados de apariciones extrañas y sucesos paranormales. En este vídeo os traemos una escalofriante leyenda venezolana que os pondrá la piel de gallina cada vez que oigáis un silbido. Se trata del Silbón, el tenebroso espectro de un hombre que está condenado a vagar eternamente por las llanuras y bosques con un viejo y harapiento saco al hombro, en el que, según cuentan, lleva huesos humanos. Este espíritu maldito es descrito por muchos como un gigante alargado de hasta 6 metros de altura que sobresale entre los árboles llevando un sombrero de paja. Avanza sigilosamente emitiendo un silbido inquietante y perturbador que entona las notas musicales de forma ascendente hasta fa y bajando el tono hasta si. Dicen que este espantoso sonido es presagio de muerte. Si escuchas de cerca el silbido no debes preocuparte, significa que el silbón está muy lejos y no corres peligro. Pero si lo escuchas de lejos, ten cuidado, tal vez sea demasiado tarde para ti. Se cree que la leyenda se remonta al siglo XIX. Existen muchas versiones de la historia. En una de las más extendidas, el Silbón fue un hombre que vivía con sus padres y abuelos y solía ir a los lugares silbando, de ahí su nombre. De pequeño se crió como un niño mimado al que le consentían todo. Gritaba y lloraba hasta conseguir siempre lo que quería. Cuentan que un día, el muchacho, sentado a la mesa, despreció la comida que su madre le había preparado diciendo que tenía ganas de comer asado de ciervo. Su padre, angustiado, le prometió que conseguiría uno para cenar esa noche. Entonces el chico y su padre fueron al bosque, pero tras varias horas de cacería, el padre no encontró ninguna presa y volvió con las manos vacías. El joven, hambriento, se enfureció tanto que asesinó a su padre en un ataque de ira, y con el cuchillo de caza le sacó las vísceras para tener algo que cenar. Al llegar a casa puso las entrañas sobre la mesa y le pidió a su madre que las cocinara. Ella, algo desconfiada, comenzó a hacer preguntas, y cuando se dio cuenta de que eran las tripas de su marido las que estaba cocinando, entró en pánico. El abuelo, que se había enterado del parricidio, decidió enseñarle una lección a su malvado nieto. Lo amarró a un árbol y golpeó su espalda a latigazos hasta que la sangre brotó en abundancia. Después echó limón y ají sobre las heridas para que sintiera el insoportable ardor.
El joven fue desterrado y maldecido, y lo condenaron a vagar hasta el fin de los tiempos, enviando al perro tureco o perro del diablo tras él para que lo persiguiera. Por eso, el ladrido de los perros, el ají y los látigos suelen espantar al silbón. Desde entonces deambula por bosques y llanuras, con su silbido característico y el saco mugriento donde guardó los huesos del cadáver de su padre. Dicen que se para en la entrada de las casas para contar uno a uno los huesos del saco. Si las personas de la casa logran verlo o escucharlo, no les pasará nada. Pero si nadie se percata de su presencia, a la mañana siguiente algún miembro de la familia aparecerá muerto y añadirá los huesos de este a su colección. A veces se aparece en forma de sombra para atacar a los borrachos y mujeriegos. A los primeros les succiona el aguardiente que tienen en el cuerpo por el ombligo, y a los mujeriegos los despedaza, arrancándoles los huesos. Esta leyenda está también presente en el folclore colombiano, y en algunas regiones es conocida por el nombre del silbador o el chiflón. La versión en Colombia habla del alma en pena de un mujeriego que murió en soledad y simplemente busca la compañía de alguien para montar a caballo. Aunque otras historias más siniestras cuentan que alguien cercano a quien oye su silbido morirá. Si el silbido es agudo, será mujer, y si es grave, hombre. Son muchos los que aseguran haber visto al silbón en verano, sentado en los troncos de los árboles descansando, mientras juguetea con polvo entre sus manos. Pero es sobre todo en tiempos de lluvias cuando está hambriento de muerte. Mantened los ojos bien abiertos, tic-tackers, y si escucháis a lo lejos alguna especie de silbido espeluznante, estad alerta porque puede que el silbón ande cerca. Nuevo miércoles de terror inspirado en las leyendas populares. Hoy os hablaremos del pombero, una especie de duende o espíritu de la mitología guaraní. Este mito es propio de la riqueza cultural de Paraguay, Argentina y Brasil. Se dice que el pombero es un ser más bien bajo, fornido, retacón y poco agraciado, con las manos y pies velludos, lo que hace que sus pisadas no se escuchen. Tiene aspecto andrajoso y muchas veces suele llevar un sombrero de paja y una bolsa al hombro. Habita en los bosques o en casas abandonadas. Anda de noche, viajando por todas partes. Anuncia su presencia con un silbido agudo en medio de la callada noche. También, si escuchas a las aves piando cuando cae el sol, es una forma de saber que el pombero está muy cerca. Se dice que si se imita su silbido, el pombero puede contestar de manera enloquecedora. Para no ofenderle, nunca se debe silbar a altas horas de la noche o pronunciar su nombre en voz alta, porque esto lo enoja. Se vengará molestando o ensañándose. Normalmente es un duende travieso lleno de ocurrencias. Puede hacer pequeñas fechorías, como soltar a los animales del corral, robar los huevos o asustar a los caballos, pero también se puede convertir en un ser muy peligroso. Le gusta tirar piedras y asustar a la gente hasta morir. Puede hacerse invisible cuando quiere y dejarse sentir por un toque de sus manos velludas, que producen un profundo escalofrío. También puede deslizarse por los espacios más estrechos, pasar por el ojo de una cerradura, correr a cuatro patas, imitar el canto de las aves, especialmente las nocturnas, el silbido de los hombres y de las víboras y el aullido de los animales. El pombero puede llegar a ser tu mejor amigo o tu peor enemigo, según nos comportemos. La persona que lo quiere tener de su lado tiene que hacerle ofrendas de tabaco, miel o caña. Generalmente, la gente que trabaja en el campo le pide favores como hacer crecer los cultivos en abundancia o cuidar de los animales de corral. Pero hay que tener cuidado. Después de pedirle un favor, no debes olvidarte jamás de hacer la misma ofrenda todas las noches durante 30 días, porque si te olvidas, despertarás su furia. Si el pombero se convierte en tu enemigo, estás expuesto a innumerables peligros dentro del bosque, porque siempre con engaños intentará que nos perdamos en la espesura. Algunas veces provoca extraños y peligrosos accidentes dentro de los ranchos. Aunque las versiones modernas suelen hablar del pombero bajito y retacón, también existen las historias del pombero genio protector de los pájaros en la selva, que se presentaba a los niños cazadores como un hombre muy alto y delgado. En lo que todas las leyendas coinciden es que la función principal del pombero es la de cuidar los montes y los animales salvajes. Este espíritu del bosque se enfada si algún cazador mata más presas de las que consumirá. Si eso ocurre, se transforma en cualquier animal o planta, y con enredos se induce al culpable a internarse en las profundidades del monte, donde se pierde. Además, en algunos lugares se lo conoce como el responsable del nacimiento de los niños extramatrimoniales. El duende llega de noche a la casa donde se encuentran mujeres solas, y si ellas no les dan un cigarrillo y un poco de vino, con solo tocarles el vientre las deja embarazadas. El pombero tiene diversos nombres dependiendo de la región, como Cuaraú Yara, que significa dueño del sol, Caraí Piraé, señor de la noche, pomberito, pirague, pies peludos o chopombe. Muchos testigos afirman haber visto al duende del bosque en la actualidad.
Recordad que no debéis abusar de la naturaleza si no queréis enfadarlo y que lance su ira contra vosotros. Y si hacéis algún trato con él, no os olvidéis de cumplirlo. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.